Dale, ok. Bueno, feliz sábado a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy lindo verlas y verlos a todos juntos acá. Eh, bueno, el día de hoy quería traer un estudio sobre Hechos 27, algo que he estado eh, estudiando y, y con varias otras personas también, este tema, repasándolo. Y bueno, va a traer un temita un poquito nuevo. Lo he tocado en privado con algunas personas del movimiento, pero todavía no lo había hablado así públicamente, por lo menos no en español. Así que vamos a hacer un poquito de trabajo de memoria en algunas cosas para los que tal vez tengan tiempo que no revisaban o no repasaban lo de Hechos 27, ¿no? Así que, bueno, quiero comenzar con dos preguntas o tal vez tres, como para ir calentando. ¿Quién se anima a decirme de qué se trata Hechos 27 así en resumidas palabras? Bien cortito. Que recuerden de qué se trataba. El viaje de Pablo. El viaje de Pablo y, y el énfasis profético, porque en la historia literal es el viaje de Pablo, ¿qué le dábamos? ¿Qué es lo que decía Tess? ¿De qué es Hechos 27? ¿De qué está hablando? De dos instituciones. De dos instituciones. ¿Y por qué son dos instituciones? No sé, porque Porque son son dos. dos barcos. Son dos barcos. Ahí les hice caer. No es porque son dos barcos. Parece lo obvio, porque la historia es de dos barcos y de hecho Hechos 27 tiene dos líneas para cada barco, pero los dos barcos son las dos instituciones. Tanto el primer barco como el segundo barco representan dos caras de la misma moneda, una para representar cosas que le acontecen a la iglesia de Dios y otras para representar cosas que le acontecen a la institución de los Estados Unidos. Dos, no sé cómo decirlo, dos entidades proféticas muy conocidas, parte de la profecía del fin de los tiempos, son personajes principales, pero yo al final no sé de dónde Tess saca la palabra institución y la usa con tanto énfasis. Pero es la palabra que usa, es la manera en que, por lo menos nuestro imaginario respecto a Hechos 27 es que son instituciones. Instituciones que van hacia dónde. ¿Cuál es el destino de esta institución? ¿Qué les terminará aconteciendo? Hacia el naufragio. Hacia el naufragio. ¿Y qué puede significar el naufragio? Destrucción. O sea, que se acaban. Que se El termina fin. la institución. ¿Perdón? El fin. El El fin fin. de los dos. El fin de su legitimidad como institución. Si es que hablamos de una iglesia, ya no hay vuelta atrás en su función que tenía anterior y como institución democrática un país también, ya no representa proféticamente lo que antes representaba. Muy bien, esa distinción que hace Micaela es importante porque no va a desaparecer la institución. Cuando decimos que va a naufragar es que le va a pasar algo, así que va a quedar irreconocible de lo que era. Muy bien, bueno, entonces ahí recordamos un poquito, no podemos colocar todas, ni las dos líneas, ni todos los hitos de una de las líneas enteras, porque yo quiero que nos enfoquemos en un trecho específico nada más, por una razón, y doy rápidamente la razón. Últimamente, y en especial el año pasado, me parece, llegué a escuchar un estudio de una persona de Australia, el nombre de ella es Catherine, y ella estaba habló de varios temas, pero entre ellos hablaba de la Tercera Guerra de los Diádocos, una guerra que Tess hizo una aplicación profética que representaba la Primera Guerra Mundial y a su vez para nuestro tiempo representa algo también. En fin, en resumidas cuentas, uno de los detalles que ella trajo fue muy interesante porque ella vio que Demetrio, voy a poner algo sin colocar ni línea ni contexto, pero
quiero que se queden con la idea, Demetrio, en el hito que representa 2021, Opanio, él tiene que salir y tiene que volver creo que era el papá, Antígono. Antígono es un elemento en la profecía que conocíamos desde Ipsos, que representa la vieja política, que representa, en resumidas cuentas, representa casi que el Partido Demócrata, en una línea representaba a Hillary Clinton. En ese caso, el hecho de que en 2021 Demetrio, que representaba a Trump, tuviese que salir momentáneamente y que su papá tuviese que terminar el proceso de la guerra con el rey del sur, ella hizo el punto de que no podía Demetrio terminar con el rey del sur, tuvo que venir Antígono. Esos son los detalles literales de aquella historia, pero lo lindo o lo tremendo es que es exactamente lo que terminó representando nuestro tiempo. Y esto es una línea construida por Tess en el año 2019, cuando no sabíamos que Trump iba a perder las elecciones, cuando no sabíamos, ni siquiera creíamos que pudiesen volver los demócratas. Tampoco teníamos detalles de cómo caería el rey del sur, pero lo que la línea terminó resaltando cuando fueron pasando los años, es que efectivamente tuvo que volver antiguo, ¿no? Y la única manera de que el rey del sur pierda es si hay en la Casa Blanca un presidente demócrata. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué rescato eso? Porque Tess nos dio muchas líneas que en su gran mayoría ella les hizo aplicaciones hasta el año 2019. A lo mucho el 2020. Pero hemos pasado asustadoramente, hemos pasado 4 años que se nos fueron en un abrir y cerrar de ojos, con la pandemia y todo lo que vino después. Ahora estamos en 2024 y hemos pasado por mucho del terreno, de líneas que por lo menos tenemos la estructura, pero no la aplicación. No tenemos aplicación porque no hemos podido ver con nuestros ojos los eventos reales y poder encontrarles una asociación, ¿no? Bueno, eso era un pequeño contexto que les quería dar. Estuve revisando los primeros estudios de Tess de Hechos 27 y me interesé por una parte donde ella cuenta cómo ella llegó a Hechos 27 y por qué. Y bueno, ella cuenta que en aquella época se hablaba mucho de que cada quien debería estudiar por sí mismo, que podemos ir a la Biblia y buscar historias, como ya se hacía mucho en esa época, y saber que los símbolos están ahí teniendo ya una línea. Por ejemplo, tenemos el modelo de la agricultura, el modelo del templo, tenemos elementos en cada hito que hacen que tengan sentido. Entonces, con esas herramientas podemos construir líneas en cualquier historia de la Biblia. Era mucho lo que se decía. Y bueno, ella se dedicó a eso. Y ella dice que buscó la palabra medianoche. Porque en aquella época se hablaba mucho de un tema, el clamor de medianoche. Entonces ella dice que buscó en la Biblia la palabra medianoche. Imagino que la encontró en diferentes lugares. Y por la razón que sea, la que más le llamó la atención es la que está en Hechos 27. Entonces vamos juntos a Hechos 27, 27. ¿Quién pueda leerlo, por favor, el 27-27? Yo leo. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Perfecto. Entonces, ella encontró la palabra medianoche en el 27-27. Literalmente, de aquí, ella va a ir yendo hacia atrás y va a construir la línea. O por lo menos se supone que eso fue lo que terminó ocurriendo. Supongo que buscó el tiempo del fin, buscó el resto de los hitos, fue construyendo la línea y tenía sentido. Pero comenzó por el 27-27. Ella dice que encontró la palabra medianoche y vio varios elementos en ese versículo. Algunos de los cuales vamos a recordar que antes se usaban mucho, otros van a tener sentido incluso para hoy, para la manera en que pensamos hoy. Un elemento interesante, en aquella época el clamor de medianoche era igualado con lo que llamamos el fuerte pregón. El fuerte pregón es el ángel de Apocalipsis 18, que a su vez repite las mismas palabras con alguna adición al mensaje del segundo ángel.
Entonces, en resumen, el clamor de medianoche es el mensaje del segundo ángel en alguna forma. No sé si así lo vemos hoy o no, pero en aquel momento era así. Y un elemento que se encontraba mucho del segundo ángel es el número 2. Y no el número 2 de cualquier forma, sino la repetición de algo. Una palabra repetida 2 veces, un número repetido 2 veces. Entonces, bueno, ella se encontró y lo dijo. Cuando vio el 27-27, le llamó la atención, bueno, aquí está el 2. Otra cosa que encontró. 14ª noche. Entonces, cuando ella ve la palabra 14ª noche, la llevó a pensar en Exeter. Exeter es, de hecho, la historia del primer clamor de medianoche, el original, el de Samuel Snow, donde en el día 14 de agosto, él presentó el mensaje del clamor de medianoche. Se le pidió que lo repitiera en la noche del 15. De ahí viene el hecho de la repetición. Por eso el clamor de medianoche tiene el elemento 2, porque Samuel no tuvo que presentarlo y presentarlo nuevamente en el mismo lugar, en el mismo campestre. Entonces, 14ª noche es la primera vez, y fue de noche, por cierto, que Samuel no presenta el mensaje. Entonces, encontró otro elemento que la lleva a pensar, oye, esto realmente se parece al clamor de medianoche. Otro elemento que está en el versículo 27 es cuando dice, y los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. ¿Y qué hacen los marineros cuando ven tierra? Gritan. Mira, Tierra a la vista. Entonces ella dijo, wow, aunque no está ahí el grito, esto es una especie de, estirando un poco el versículo, aunque no está el grito, se puede inferir que en medio de la noche, después de 14 noches de tormenta, todos sabían creían que se iban a morir para este punto, poca chance de sobrevivir había, y vieron tierra, alguien gritó tierra. Entonces, en la medianoche hubo un grito. Entonces, tenemos este conglomerado de elementos donde ella dice, esto definitivamente es el clamor de medianoche. Así que con esa seguridad, ella puede empezar a construir el resto de la línea, poniéndolo en esas palabras. Bien. Creo que hay otro elemento que estoy dejando atrás. Otra cosa que también posee el hito del clamor de medianoche. Saliéndonos un poco de Hechos 27 y hablando de la estructura de una dispensación. ¿Quién me ayuda a construir la estructura de una dispensación? Yo voy a poner el primero y el último hito. ¿Qué me falta aquí? Boston, Concord y Exeter. Dios más. ¿Perdón? No se escuchó. Dos más. Boston, Concord y Exeter. Ok. ¿Y dónde queda Boston, Emanuel? El primerito. Se escucha muy lejos. Perdón, no te entiendo. El primerito, digo, Boston es el Ok. primerito. El primerito, entonces dices Concord, Exeter, ¿y aquí qué es? Y ahí nuevamente Boston. ¿Y ahí qué? Ah, Boston de nuevo. Ok. Aquí diríamos, yo voy a poner el símbolo que usamos antes, que pongo la puerta. Aquí se acaba la dispensación, por decirlo así. Déjenme abrir el chat porque creo que ponen cosas y no veo. Ok. Bien. Entonces tenemos el hito inicial, el Boston. Tenemos el aumento del conocimiento, que lo llamamos Concord. Y tenemos el llamado clamor de medianoche, Exeter. Es en este hito donde en muchas líneas y en repetidas dispensaciones hay un elemento que parece que siempre acontece. Es el elemento de tiempo. ¿Quién recuerda una línea donde ven el elemento de tiempo en el clamor de medianoche? O una dispensación. En la segunda venida, cuando es la resurrección de los santos, se da en lo que sería, le llamamos Exeter, nosotros. Sería la dispensación de angustia. Este hito es el cierre de la puerta de la gracia. Este Claro. hito es la segunda venida. Y en el Exacto. Exeter, Dios nos da el mensaje de tiempo. Claro, Dios anuncia el día y la hora antes de llegar.
el día y la hora. O sea, una cita directa del Espíritu de Profecía. Bien, otra. Si esta dispensación fuese 2014 y termina en 2019, ¿qué tuvimos nosotros en 2018? El clamor de medianoche y junto con todo el mensaje del clamor de medianoche hubo un mensaje de tiempo también, el 9 de noviembre. Bien, repetidamente y en varios lugares el clamor de medianoche o el hito que va a ser Exeter, etcétera, es el hito que también posee un elemento de tiempo. Y eso allá arriba por si acaso. Efectivamente, Tess se encuentra con el elemento de tiempo. ¿Quién puede leer el versículo 28? Yo puedo leer. Gracias. Y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Perfecto. ¿Y cómo es eso del elemento de tiempo? No sé si te atreves a arriesgarte ahí, Carol. ¿Qué ves tú ahí de elemento de tiempo? ¿Cómo lo interpretarías como siendo un elemento de tiempo? Voy a quemar a Lucho. Lucho dijo 2520. Pero bueno. Ok, Eh, pero No, o sea, el elemento de tiempo es lo que echaron. O sea, no sé si era eso lo Las que. medidas que tomaron. Claro, las medidas que tomaron. o sea, ellos midieron, ¿qué midieron en la historia literal? La profundidad. Claro, la La profundidad. profundidad. ¿Y por qué medir la profundidad es medir tiempo? Porque es lo que te acerca a la Tierra. La distancia, claro. Es una manera de cómo saber qué tanto nos falta para llegar a la isla, ¿no? Claro. O sea, lo hago para que veamos la dualidad de que hay cosas que acontecen en el barco que pertenecen a la historia literal, que no pueden ser llevadas de lo literal a lo literal. ¿Cómo se hace? De lo literal a lo espiritual. En el literal, ellos miden profundidad. Están intentando ver, si yo digo que este hito acá es la ley dominical, y aquí hago un montículo. Esto aquí es la isla. Si ellos están en este barco y miden la profundidad, ellos realmente lo que quieren saber es qué tan cerca están de golpear contra la isla, por ejemplo. Entonces, para ellos es profundidad. Para nosotros, como esta institución no es un barco literal, sino es la institución de los Estados Unidos o la iglesia, mide tiempo. Bueno, se entendió eso. Pero dijeron algo de 2520. ¿Cómo así 2520? Porque no recuerdo bien, pero en algún momento se estableció que la medida, así por excelencia de los Estados Unidos es la pulgada, y ¿Ah? las 20 brazas representan 1440 pulgadas y las 15 brazas representan 1080 pulgadas, y sumado eso da 2520, que a mí me lleva a también cómo llegamos a ese número en Daniel 5. Como de una Ajá. unidad, nada más eso. Bien, perfecto. Entonces, hagamos el dibujito mejor. Aquí está el barco. Yo voy a hacer una línea así, como si esto fuese el suelo marino. Aquí es la isla. Aquí estamos todavía en mayor profundidad. Entonces, el barco va a medir una vez. Que en español, ¿cómo decía? Echaban la sonda. Es que yo tengo otra Biblia aquí que no está en español. Sí. No. Echaban la sonda. Entonces, echaron la sonda y les dio ¿cuánto? 20. 20 brazos es, no sé exactamente cómo lo hacían, pero es como que agarraban el brazo y de la extensión de una mano a la otra contaban una. Hicieron esto en cuanto recogían la sonda, una vez que llegó al fondo del mar, en cuanto la recogían les dio 20. Entonces, estas primeras 20 brazas, que como dijo Luis, en pulgadas representan 1440 pulgadas. Ellos midieron de nuevo, dice que pasando un poco más adelante,
lanzaron la sonda de nuevo, nunca podremos saber cuánto tiempo esperaron, pero esperaron algo, la lanzaron de nuevo y ahora les retornó 15, que es 1080. Esto para ellos fue la confirmación de que definitivamente estamos acercándonos a Tierra. ¿Por qué necesitaban esta confirmación? ¿Alguien sabe? En la historia literal. Si tú Para estás saber cuánto tiempo le faltaba para encallar. bien, pero ¿no creen que había manera? Todo barco cuando se está acercando a una isla hace eso. Tienen que medir la profundidad. ¿No es porque estaba de noche? O sea, Porque era de noche Sí. y no podían ver. Exacto, porque era de noche. O sea, si no hay visibilidad porque el agua es muy turbia, posiblemente lo podían usar. Pero en un día normal, ya calculan, bueno, estamos... Y generalmente los marineros ya conocen a qué puerto están llegando, a qué isla están llegando, saben la profundidad, pero obviamente tienen la sonda para situaciones donde no pueden calcular qué tan profundo está. Porque obviamente un barco eso tiene un nombre, pero tiene un gran pedazo del barco está bajo el agua. Calado. Un calado. El calado. Entonces, obviamente ellos tienen que saber, tienen que tener varios metros de profundidad, no pueden acercarse mucho más. Bueno, en fin. Entonces, Tess agarró estos dos números, los sumó y les dio 2520. Y aquí está el último elemento. Ya perdí la cuenta de cuántos vimos en el versículo 27, sumado este elemento del 28, que es tiempo. Para ellos es profundidad, pero lo que está queriendo decir es que la institución, ahora en la historia espiritual, la de nuestro tiempo, están calculando cuánto falta para chocar contra la isla. Perfecto. bueno. Pedro, Bien. se está cortando. ¿Hola? ¿Se cortó mucho? No, ¿Aló? no se cortó nada, es el internet Es de el ustedes. nuestro. Re bien. Dale, me avisa porque en el estudio de Lara sí se llegó a cortar aquí. Así que No. sí. Cosas me escriben por WhatsApp. Acá no. Dale, perfecto. Bueno, primera cosa que quería traer. Voy a borrar esto de 2520, que sabemos que ya es la suma de esto de aquí. Lo voy a rodear en rojo. Que esto hasta aquí nos dio Tess. Del versículo 29, 30, 31, etc. hasta el final, no tenemos más elementos. Digo, una aplicación directa. Sabemos cuándo es el naufragio, porque hay un versículo que es donde es el naufragio, etc. Algo que quiero rescatar. ¿Qué año es este? Antes de decir el año, vayan conmigo al versículo 14. ¿Quién me puede leer el 14? Quien quiera. Quien pueda. Yo leo. 14. Pero Sí. no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Heroclidón. Pues, capaz te puedes leer hasta incluso el 17, todo corrido. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Este capítulo es extremadamente confuso porque Lucas da demasiados detalles en demasiadas cosas y usa muchas palabras raras que tenemos que ir a buscar. Pero, por lo menos, sabemos el euraquilón del verso 14, que creo que recientemente con los estudios de Elena recordamos también qué es. ¿Qué hito es el verso 14? 9-11. El 9-11, entonces es el viento oriental golpeando a la nave. Voy a poner el 9-11. Déjame poner en azul el año. Entonces estamos aquí en 2001. Esto es 2001. En este momento la institución va a recibir un golpe y la va a cambiar de curso por el resto del viaje. Y finalmente
esta institución no va a sobrevivir porque en medio de muchas circunstancias va a tener que lanzarse contra la arena, por allá en los versículos 40, y es el naufragio. Pero el golpe del 9-11 fue vital para eso. Del 14 al 27 son esos 14 días donde ellos dicen, y llegada la 14ª noche. Bien, hay varios elementos aquí que no lo vamos a poder tocar en este estudio, pero recordando por lo menos lo que sí nos dio Tess, hago el barco de nuevo. Cuando golpeó al navío, a la nave, cuando la golpea el euroaquilón, dice que fueron arrebatados. Y hay una cosa que se tiene que hacer cuando estás en una tormenta tan potente como esa, es no luchar contra ella, porque te revienta todo. Te revienta las velas, las cuerdas, el mástil te lo quiebra. De hecho, al final, el navío, esta nave terminó bastante quebrada. La tormenta es bien fuerte. Si te agarras sin preparación y tienes todas las velas pisadas y te golpea la tormenta, es muy posible que todo se rompa. Entonces, bueno, ellos hay varias palabras ahí que empiezan a guardar todo, la palabra que leíste en español, me parece, Carol, es ceñir. Y ciñeron la nave. En el versículo 17. Bien. Otra cosa es que en el versículo 16, ellos recogen el esquife. Y el esquife es el bote salvavidas que tienen los navíos grandes. Entonces, ellos recogen el esquife, lo ponen en la nave, chiquitico aquí, y ciñen la nave. ¿Quién recuerda que era ceñir? ¿Qué es lo que le estaba pasando a ese barco? Que esto nos lo dijo Tess también. Estaba desarmando, lo ataron con cuerdas. Lo ataron con cuerdas. Entonces, pondríamos las cuerdas así, amarraron el barco, literalmente lanzaron cuerdas por fuera del casco, varias, y lo amarraron para que quede lo más firme posible y que milagrosamente aguante la tormenta, porque se estaba desarmando. No es la única cosa que amarraron, eso lo podremos ver en otros versículos después, amarraron varias cosas. Ceñir la nave representa todo ese proceso. Pero, ¿qué nos dijo Tess? ¿Qué eran estas cuerdas amarrando el barco? Línea sobre línea. Era la línea sobre línea. Entonces ella dijo algo así como, lo único que hace que este barco llegue hasta su destino, y nosotros somos parte de él, y es el barco del adventismo como institución, lo único que hace que todavía se mantenga junto y llegue hasta la ley dominical son las líneas. Ahora, eso fue algo dicho respecto a las dos instituciones o a solo una de ellas. Este hecho de que las líneas están manteniendo, las líneas proféticas, están manteniendo la institución junta. ¿Eso es algo respecto a nosotros nada más, la iglesia, o también Estados Unidos como institución? No recuerdo cómo lo había declarado Tess, pero entendería, si no me equivoco, que tienen que ser los dos por una cuestión metodológica, no podemos ser selectivos. Si aplica a los dos desde el principio, tiene que serlo en varios sentidos. O sea, aplica para las dos, pero no sabemos para qué aplica en los Estados Unidos. Obviamente no las líneas proféticas, porque ellos no tienen líneas proféticas. Algo tiene que simbolizar esas líneas que hacen que la institución se mantenga, por lo menos hasta llegar a la ley americana. Vamos a dejarlo hasta ahí para pensar qué pueden ser esas líneas. Yo tampoco sé. Bueno, volvemos al 27-27. Sondean, les dio 20 brazas. Pasaron un poco más adelante, sondearon de nuevo. Quiero mostrarles una propuesta. Esto no está escrito en piedra, pero es una posibilidad interesante que les quiero mostrar ahora con relación a esto de el sondear. Si nosotros vamos a hacer algo parecido a lo que Tess hacía en el 27. Vamos a tratar de sacarle algo más de lo que el versículo está diciendo, a ver si podemos sacar alguna simbología. Imaginemos que en el 28, cuando están midiendo, y primero les da 20 brazas, y luego les da 15 brazas. Esto
podríamos presuponerlo como siendo la velocidad en la que se está acercando a la isla. El punto que estoy queriendo defender es el siguiente. Si bien en la historia literal están midiendo por profundidad, no tenemos datos de velocidad. No sabemos realmente cuánto tiempo pasó desde la primera medida hasta la segunda. En el espiritual, por lo menos, nosotros sabemos que no tiene nada que ver con profundidad, sino con tiempo. Y esta institución, la institución espiritual, ella avanza a una velocidad constante o no. ¿Cómo lo ven? Una pregunta un poco extraña. Yo creo que no. Okay. ¿Qué sería avanzar a una velocidad constante? Nosotros, en nuestra época, lo que representa esa parábola. Como la misma frecuencia. O sea, que sean iguales el desarrollo de los hitos, no. O sea, yo voy a decir que esto es el barco y está midiendo distancia, pero en nuestro tiempo no está midiendo ni distancia ni profundidad, está midiendo tiempo. Y el pasar del tiempo es constante, por lo menos aquí en la Tierra. Entonces, un minuto tiene 60 segundos, una hora 60 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la institución, las dos instituciones, ellas están midiendo distancia y ambas avanzan a una velocidad constante. O sea, lo que quiero que me compren la idea de que de 20 para 15 fue una medición que posiblemente nos está diciendo la constante, la velocidad en la que está avanzando el barco, en lo espiritual. Entonces, hago lo siguiente. Supongamos que ellos hiciesen una siguiente medida. ¿Cuánto les tendría que dar? 10. 10. Si la velocidad es constante, les tendría que dar 10. El barco espiritual sí se mueve a una velocidad constante. Nosotros. El suelo marino no es así recto como yo lo hice. ¿Quién sabe? Debe ser. En fin, sabemos que no lo es. Por eso es que en lo literal no podemos medir velocidad constante. Pero en el espiritual sí. Porque sí nos movemos a una velocidad constante. No me acuerdo cuánto era 10. Creo que es 720 pulgadas. Si lo miden de nuevo, ¿cuánto les da? 5 pulgadas, que son 360. Perdón, 5 brazas, que son 360 pulgadas. Y la siguiente medición, ¿cuánto les tiene que dar? 0, porque ya llegarían a tierra. 0 pulgadas. ¿Algún número de los que está aquí que les llama la atención? 360, un año. El 360. O sea, ¿por qué el 360 es un año? Yo pensé que un año era 365. Profético, digo. O sea, bíblico. El año bíblico es de 360. Entonces, podríamos decir que, bueno, es coincidencia, ¿no? Quiero proponerles que posiblemente no es coincidencia el hecho de que a cada 5 brazas, que es el único dato que nos da el 28, es que este barco avanzó de 20 a 15 en 2 mediciones. Y les estoy proponiendo de que el barco se mueve a una velocidad constante, el espiritual. ¿Y cuál es la velocidad constante? Un año por 5 medio. gracias. ¿Perdón? Cada año. Año por año. Entonces, lo primero que les quería proponer es lo siguiente. Voy a borrar el barco. Tenemos que identificar en qué año se hizo la primera medición. ¿Qué es Hechos 27-27, que llamamos clamor de medianoche? Ya sabemos cuándo es el Euroquilón, 9/11/2001. ¿Cuándo es el 27-27? 2018. No es 2018, sino los biotes. La línea de los sacerdotes no es la misma que la línea de las instituciones. Exactamente. De hecho, había un apodo que le dábamos a la línea de Hechos 27. Le decían la quinta línea. No es ni la línea de los sacerdotes, no es ni la de los levitas,
No es la de los Metineos. No es tampoco la de los 144.000. Ella es la quinta línea, porque ella no tiene, después de la ley dominical, que es el cierre de la puerta para esa institución, no tiene una segunda avenida. La institución no tiene segunda avenida. La institución se quiebra y se acabó. Por eso es una línea diferente. Ella tiene tiempo del fin, ella tiene 9:11, ella tiene clamor de medianoche. Hago esto para que nos entendamos. Ella tiene ese aumento de conocimiento. Llega a un clímax, que es el clamor de medianoche, y finalmente va la perdición aquí, en la ley dominical. Este hito, no lo estoy diciendo yo, o sea, ya lo teníamos, no lo dates, es el año 2021, España. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Alguno tiene alguna pregunta de que sea 2021? El clamor de medianoche para el navío es lo que en otras líneas llamamos paño. Pedro, ¿Sí? estaba pensando mientras hablabas, puedo estar equivocado, pero cuando vemos las otras líneas, tenemos un mensaje que se abre, aumento de conocimiento, formalización, un test. En cambio, en esta línea, cuando la escena test lo presenta, no está esa misma estructura. Es más, casi como que hay tres en realidad. El comienzo, clamor de medianoche, y el final. Y Dale, perdón. por ejemplo, 2021 a decreto dominical, no necesariamente encontremos en esta línea un aumento de conocimiento o formalización, sino simplemente una en el medio, que es lo que ella presenta, que el clamor de medianoche entre medio de esas dos líneas. Ok. 273. Bueno, disculpen, es que me perdí un poquito. Perdón. Pero capaz que en algún momento más adelante entra eso. Hay otra, cuando lo vayan a revisar lo pueden ver, hay otro hito que ella pone aquí, que queda antes del 2021, que ella dice que es a partir del versículo 22 o 21, que es cuando Pablo recibe un mensaje del ángel. Y ella dice que esto es 2019 y lo llama medianoche, sería el hito anterior. Es como para que veamos dónde nos estamos moviendo. Estamos desde 9:11, hay un hito llamado medianoche, después viene el clamor de medianoche 2021 y después viene la ley dominical. Bien, volvemos a lo de las brasas. Si estamos entreteniéndonos con la idea, la posibilidad de que estas 20 y 15 brasas es una manera de decirnos que este navío se está moviendo en dirección a la isla de 5 en 5 brasas. Y la posibilidad de que en 5 en 5 brasas, en realidad, porque 5 brasas son 360, entonces vemos esta asociación de, bueno, eso parece el año bíblico. Hagamos la medición, suponiendo que estuviese correcto. En el año 2021 lanzaron la sonda y les dio 20. Pero sigues adelante. Se mueve de nuevo. Cuando es 15 brazas, un poco más cerca, es el año 2022. En la siguiente braza, que son 10, es el año 2023. Cuando da 5 brazas, que son 360 pulgadas, da 2024. Y cuando da 0, es decir, cuando ya chocaron, sería 2025. O sea, a esta posibilidad, esto no está escrito en piedra, quiero decirles que este es como el primer testigo. El primer testigo que veo en Hechos 27 de que esta es la ley dominical. De que el 2025 será la ley dominical. Por esto. Pero sería el primer testigo. Hay otro. Antes de ir al otro, quiero que hagamos algo diferente. Esto es yendo hacia adelante, en dirección a la isla, que significa ir descendiendo en el número de brazas o pulgadas. Pero ¿qué pasa si vamos hacia atrás? Si imaginamos al navío más atrás. En el año 2021 son 20 brazas. ¿Cierto? ¿Cuántas brazas serían si vamos al año 2020? 25.
25 brazas. Y si vamos al 2019, 30. 30. Y si vamos al 2018, 35. Entonces, hacemos lo mismo. Quiero parar en el 18 por esta razón, porque cuando vemos 35 brazas, haciendo lo mismo de acá, solamente que con 35 brazas, imaginando que el navío está más lejos, en el año 2018, suponiendo que esto de 360 es válido, 35 brazas da 2.520. O sea, el número vuelve a aparecer. Aquí aparecía cuando te sumaba estos dos números. Y a ella le decía, o le parecía, esto es la confirmación de que esto es un elemento de tiempo. Entonces ella dice, sí, es esperable que en un clamor de medianoche haya un elemento de tiempo, 2520, y ahí lo dejó. Ahora, usando la medición de 360, no en dirección a la ley dominical, sino hacia atrás, llegamos al año 2018 y nos da 35 brazas, que de hecho son 2520 también. ¿Y qué habíamos dicho aquí arriba? En el año 2018 hubo un mensaje de tiempo también. Entonces, bueno, esto como que le añade un poco de validez a esta posibilidad de que las brazas que se nos dan en el 28 son una especie de herramienta que nos está dejando el versículo para medir tiempo efectivamente y saber cuándo es que choca el navío. Bien, esto sería el primer testigo. Ahora vamos a lo siguiente. Necesito que pensemos. Supongamos que estamos en el año 2021. Tess nos dijo, mucho antes del 2021, que hay un elemento de tiempo en 2021. De que el navío mediría tiempo. Pregunto, ¿qué elemento de tiempo, qué mensaje de tiempo hubo en 2021? ¿Alguien vio alguna presentación? ¿Alguien sabe alguna predicción en el 2021? ¿Algo que tenga que ver con tiempo? Creo que no. Bien. Como esta es la quinta línea, no puede ser un mensaje de tiempo dado ni por los levitas, ni por los netineos, ni por los sacerdotes. Esta es la línea de la institución. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que, bueno, nosotros no tuvimos ningún mensaje de tiempo en 2021. Pero podríamos preguntarnos si hay algún elemento de tiempo en 2021 con relación a la institución. Vamos a enfocarnos un poco en los Estados Unidos, en la cara de la moneda de esta parábola que se refiere solo a los Estados Unidos. Dejemos un poco de lado a la iglesia. ¿Qué pasó en la institución en 2021 que tal vez significaba una medición de tiempo? Vamos a leer del versículo 28 y 29 de nuevo. ¿Quién puede leer el 28 y el 29, por favor? Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Qué son escollos? Supongo que serán rocas. Obstáculos. Sí, y en ese caso la palabra en griego son piedras. Cuando van al espíritu de profecía, ella dice literal esto, que los marineros podían escuchar rompiente de olas. En el mar abierto no las escuchas, no de la misma manera. Así que ellos sabían que no solamente estaban cerca de una isla, sabían que estaban pasándole por al lado a rocas. Entonces, cuando ellos hicieron la medición, sabían que estaban a punto o que estaban acercados hacia la isla, y aparte están escuchando el sonido de rompientes, que es la palabra que ella usa. Ellos saben que en cualquier momento, ¿qué va a pasar? Va a chocar. Viene el naufragio. Van a encachar. ¿Y qué es chocar contra las piedras?
Las piedras suelen ser los fundamentos de algo. No sé si estás por ese lado. En parábola. Usemos lo que ya en la parábola tenemos, que ya nos dice que es chocar. Sea que choques contra la isla o con unas piedras antes, es lo mismo. Rompes el barco y eso sería el ¿qué? Naufragio. El naufragio. Entonces aquí Edita se nos adelantó y ya nos está diciendo, bueno, ¿qué será que en 2021 le estaba pasando a este barco que el versículo que Dios nos dejó dice, y ellos temiendo que iban a chocar contra las piedras, lanzaron las anclas para detenerse en seco. Ni siquiera esperaron llegar a la isla, no, ellos dijeron, estamos a punto de chocar contra las piedras. Elena White dice que el chocar contra las piedras hubiese sido la muerte de todos. Porque es en medio de una tormenta y nadie va a sobrevivir. Bien. En el versículo 29, en el versículo 28 y 29, lo que estamos viendo parece una fotocopia de la historia de los Estados Unidos en 2021. Y esta fecha aquí fue establecida antes del 2018, en 2018-2019, mucho antes de que nos imagináramos cualquier cosa que podría pasar en 2021. Y en 2021, literalmente, Estados Unidos se enfrentó a la posibilidad de haber chocado antes de tiempo. ¿Cuándo es que va a chocar Estados Unidos? Después. El versículo dice que chocan contra la isla, es aquí, el naufragio es acá. Pero yo quiero decirle la posibilidad, o sea, una propuesta es, en la ley dominical puede haber sido aquí. Porque, y ya Micaela usó la palabra, a ver si te acuerdas cuál usaste. ¿Qué es la ley dominical en términos de la institución estadounidense? ¿Qué es? En simple palabras. La pérdida de la legitimidad en el poder democrático, o sea, su figura profética, no sé si decía La eso. caída de la democracia, ¿cierto? Okay. Uh-huh. Si ellos chocan contra la ley, es cuando cae Estados Unidos como democracia. Entonces, ¿Estados Unidos pudo haber caído como democracia en 2021? Sabemos que sí. Casi se robaron unas elecciones. Pero para evitar que cayese Estados Unidos en 2021, ¿qué tuvieron que hacer los marineros? Que lo leyeron ahora. Creo que lo leíste tú, Luis. Lanzaron todas las anclas. Lanzaron las anclas. O sea, ¿qué implica qué? Detenerse, no ir en dirección hacia las piedras o la isla o lo que sea que hubiesen chocado primero. O sea, se detuvieron. ¿Qué será detenerse en 2021? Ya hemos puesto un elemento que no teníamos. Las piedras en el versículo 29, ese temor de haber podido chocar, lo puso Edita, el asalto al Capitolio. Solo puede ser eso. Bueno, si es eso, bien. ¿Qué será el haber lanzado las anclas? Que es algo que detiene al barco en ir en dirección hacia la perdición. ¿Qué piensa? Poner a un presidente demócrata para tener 4 años más de gracia, digamos. Exactamente. Y efectivamente lo hicieron. Entonces, voy a quitar esto aquí. Esto es, ellos hubiesen, la ley dominical pudo haber sido aquí, no fue. Porque de hecho, ¿qué nombre en el conflicto de los siglos tiene este hito? La agitación de la ley dominical. Bien. 2021. El 6 de enero pudieron haber chocado contra las piedras. Pero el 20 de enero asumió un presidente nuevo. ¿Qué es necesario para que un presidente pueda asumir de nuevo? No de nuevo, para asumir la presidencia. ¿Qué se necesita? Son varios pasos, no es solo uno, infelizmente, para Estados Unidos. ¿La elección del pueblo y después la elección del colegio? Sí, y generalmente solemos pensar hasta la elección del colegio electoral, pero hay otro muy importante que voy a dejar aquí. Es algo que aconteció el 6 de enero.
Y bueno, empecé a leer un poco en Wikipedia y me topé con lo siguiente. El día 6 de enero, la razón por la cual Trump intentó ese día robarse las elecciones es porque es el último paso para confirmar a un presidente. Gana las elecciones, excelente. El voto de los electores, que es la confirmación de lo que pasó el día de la elección, básicamente, acontece por ahí en diciembre, excelente. Llega enero, específicamente en la Constitución está escrito que es el día 6 de enero, en la ley, todo día 6 de enero, ellos lo pueden cambiar dependiendo de si el 6 de enero cae un domingo o un día que no es viable, pero generalmente son los 6 de enero. El 6 de enero, el Congreso va a tener una reunión en pleno en la Cámara de Representantes, que es la cámara más grande. Están los senadores, que son 50, creo, ¿no? O son 100, se me olvidó. Creo que son 50 senadores y el montón de representantes, que son 300 y tantos. Y la Cámara en pleno, siendo presidida por el vicepresidente, porque así dice la Constitución, no porque el vicepresidente tenga poder alguno para decidir si puede confirmar o no a un presidente, pero porque el papel de él es presidir esa reunión, él va a agarrar cada papelito del voto de los electores, que es llamado un certificado. Se le llama el certificado del estado tal, el certificado del estado tal, etc. Y es bastante ceremonial. Agarra el certificado, él tiene que leer unas palabras exactas que están en la ley. Tengo el certificado tal, que tenemos evidencia de que es legítimo, bla, bla, bla. ¿Alguna objeción para el certificado del estado tal? Esas palabras él las tiene que decir, están en la ley. El día 6 de enero se puede objetar un estado. Se han objetado estados antes en Estados Unidos. ¿Y cómo es el proceso de objetar un estado? Bueno, él pregunta, bueno, hagamos la historia real. El día 6 de enero, él dio un estado, no hubo objeción, él agarró el siguiente, no hubo objeción, creo que llegó al tercero, que es el estado de Arizona. Preguntó si había objeción, esto se hace todo 6 de enero después de una elección, y hubo una objeción, y él tiene que leer las siguientes palabras que están en el renglón que dice, y tal objeción está por escrito y firmada por un senador y por un representante, tiene que estar firmada por un senador y un representante por lo menos. Y si es así, la objeción es válida. ¿Y qué pasa si la objeción es válida? La sesión en pleno se tiene que dividir. Los senadores tienen que irse a su cámara. Los representantes se quedan donde están. Se hace una discusión en las diferentes cámaras del Senado y de los representantes y de la Casa. Discuten la objeción, a ver si es válida, y hacen un voto. Y si los senadores deciden que si la objeción gana suficientes votos, una mayoría simple, y en la Casa gana una mayoría simple de la objeción, literalmente al presidente que ganó ese estado se le quitan los votos electores de ese estado. Por ejemplo, creo que Arizona tiene 8 electores. Entonces, se le quitan 8 electores al presidente. Si todavía está ganando en el número de electores, que creo que el mínimo es 270, si está por arriba de los 270 electores, todavía va a ser presidente. Pero son 50 estados los que tienen que ser preguntados de la objeción. Bueno, el día 6 de enero hicieron eso con Arizona. Hubo una objeción válida, se dividieron a las diferentes casas, a las diferentes cámaras, y aconteció el ataque al Capitolio. Y no pudieron terminar la discusión sobre la objeción de Arizona. Como a las 8 de la noche pudieron volver, cuando sacaron a toda la gente, terminaron el voto de Arizona. Por causa de todo lo que aconteció, se hizo muy impopular entre los republicanos apoyar la objeción, pero querían apoyarla. Hay artículos sobre eso. No significa que iban a tener mayoría, porque creo que no la tenían. Tienen que tenerla en las dos casas, en las dos cámaras. Arizona, al final, no fue la objeción. Más adelante volvieron a la sesión en pleno, llegaron a Pensilvania, también una objeción válida, se dividieron de nuevo, se hizo el reconteo, votaron y no consiguieron los votos suficientes. Al punto que voy es que, ¿qué pasa si el 6 de enero hubiesen habido votos suficientes a favor de suficientes estados? Si hubiesen sido objetados. Biden pudo haber perdido las elecciones. Estoy haciendo todo este recuento para explicarles que el 6 de enero es un día donde hay un acto
hecho por los congresistas, que en este caso yo quiero decir que son los marineros. Los marineros son los que deciden si se bajan las anclas o no. No es ni siquiera, o sea, el voto al principio, obviamente las elecciones tienen que acontecer, pero el 6 de enero todavía el Congreso puede decidir quién es presidente y quién no. Entonces es un punto muy importante. Por eso es que el 6 de enero tiene ese papel aquí profético, porque pudieron haber chocado contra las rocas aquel día. Porque Trump puso presión sobre el vicepresidente. Le dijo, tú tienes que impedir que certifiquen a Biden. Le puso presión a todos los senadores republicanos y representantes republicanos. Pero no fue suficiente la presión que hizo. No lo apoyaron en su intento de golpe. Y se certificó a Biden, que quiero decir es bajaron las anclas. Entonces, el 6 de enero es el día que efectivamente podemos decir Biden va a ser presidente y va a tomar posesión el día 20. Hasta aquí, todo esto es nosotros, porque creo que lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo, no sé si fue Luis, el bajar las anclas tiene que ser el poner un presidente diferente para darle más tiempo, que es cuando finalmente van a caer aquí en la isla. Bien, si hasta aquí me han seguido, hay otro aspecto interesante que quiero que rescatemos, porque cuando vemos en la Biblia, voy a resumirme por tiempo, el que quiera los datos que les voy a entregar ahora, específicos, en escrito, se los puedo pasar después, me lo piden por privado ahí en WhatsApp y lo paso. Pero por tiempo lo voy a hacer directo. La palabra griega para la palabra ancla significa, voy a poner la palabra en inglés, to bend, que es prácticamente doblar. Pueden ir a Strong's y revisar por qué significa doblar. Resulta que el ancla es una pieza de metal que está doblado en una posición específica. La palabra ancla también significa brazo doblado en esta posición. Significa varias cosas, pero significa to bend. Entonces, bueno, fui y busqué la palabra Biden. Y me encontré con lo mismo. Tuve que excavar un poco, pero llegué a la raíz de la palabra Biden y también significa to bend. Entonces, ahora ya sabemos qué son las anclas. En el versículo 27, en el capítulo 27, versículo 29, temiendo dar contra las rocas, ellos lanzaron ¿cuántas anclas? 4. 4 anclas. Se lanzaron una ancla, 2, 3, 4. ¿Por qué 4? Me llama la atención también el número. Porque son 4 años. Porque hay 4 años de Biden. O sea, este barco que estaba a punto de chocar contra las rocas, que estaba a punto de llegar a la perdición, que es la pérdida de su democracia, en 2021, los marineros consiguieron maniobrar y dijeron, no, hay que lanzar las anclas, que acontece que termina significando lo mismo que el nombre de Biden. Entonces, ponen las anclas, es decir, eligen no, el 6 de enero, certifican los votos de Biden. Esta es la propuesta que estamos haciendo. La certificación es lo que acontece en las anclas. Esto hace que el barco quede parado, literalmente. Voy a borrar un poquito aquí. El barco va a quedar aquí, detenido. Más adelante van a venir otra serie de eventos que finalmente los va a llevar a la isla. Quiero recordarles algo. Una cosa es la historia literal y otra es la espiritual. En la literal, el chocar contra las islas para ellos fue positivo, porque se pudieron salvar. Ellos planificaron el chocar contra la isla. Hicieron todo lo posible para poder encallar bien y con seguridad en una playa específica. Para nosotros, no significa que sea positivo el chocar contra la isla, significa de hecho que es algo negativo, pero sí nos dice, los símbolos dejan claro que los marineros
se dedicaron, hicieron el trabajo de chocar contra la isla. Así que en lo espiritual vamos a ver que va a acontecerle un cambio a esta institución. Lo que en el 29 los marineros dicen, gente, hay que salvarnos, no podemos chocar, saquemos las anclas, que en nuestra época significa, los congresistas hicieron su trabajo, votaron por Biden, el pueblo, y ellos lo certificaron, y eso salvó a la institución. Pero infelizmente, esta profecía del capítulo 27 nos cuenta una historia diferente. Versículo 29, y temiendo caer en lugares rocosos, echaron 4 ancas de la popa es la parte de atrás, deseando que se hiciese de día. ¿Por qué? Porque cuando se haga de día va a haber un poco más de visibilidad y van a decir qué pueden hacer. Vamos a terminar el estudio por aquí, porque la otra mitad del estudio acontece a partir del verso 30, y no tenemos tiempo de hablarlo, pero por lo menos vamos a tocar el verso 30. Veamos lo que dice. ¿Quién puede leer el versículo 30? Que es un versículo extremadamente difícil e interesante. Yo leo. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Puedes leer el 31 y 32 también, por favor? Sí. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Bien. Hay que leer esos versículos como 5 o 7 veces. ¿Qué entiende que está pasando en el verso 30? Es muy raro. En el verso 30 querían bajar el otro barquito más chiquitito para poder irse remando y salvarse del barco que se estaba por romper. ¿Y quiénes son los que querían hacer eso? Los marineros. Y Pablo dice, Que no, o sea, que no se que no podía. se puede. Porque los marineros no se iban a llevar a nadie, se iban a ir ellos solitos. Iban a huir del barco. No sé si me siguen. Voy a poner, lo pondría en el Zoom, pero lo voy a tener que poner en WhatsApp porque no estoy conectado al Zoom aquí. Una cita del Espíritu de Profecía que vamos a leer para ir cerrando. Está en Hechos de los Apóstoles. El primer párrafo es ella hablando de lo que ocurre en el verso 29, y el segundo párrafo es ella hablando del versículo 30. Lo puse en el grupo de WhatsApp. ¿Perdón? Yo lo envío al Zoom. Ah, ok, dale, agárralo ahí y lo pones en el Zoom. Ya lo mandé, creo. Sí. Me dice que es muy largo para pegarlo, pero está en el grupo. Te lo mando separado. Mando el primero y mando el segundo, a ver si entra, a ver si cabe. Bien. Bueno, ¿quién quiere leer ese primer párrafo? Que es la historia del versículo 27 al 29. El primer párrafo, por favor. ¿Puedo leer? Dale. La 14ª noche de ser presa de las negras olas, a la medianoche, los marineros, al distinguir ruido de rompientes, sospecharon que estaban cerca de alguna tierra y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y habiendo, escribe Lucas, de dar en lugares escabrosos, echaron 4 anclas de la popa, deseaban que se hiciese de día. Exacto. Ahora, ¿quién puede leer el segundo párrafo? O sea, esto es una repetición de lo que ya dijimos. Temían andar en las rocas, entendemos qué es lo que está aconteciendo en 2021, pero algo pasa con los marineros en el verso 30, que quieren huir de la nave. Vamos a ver qué dice Elena White. ¿Quién lo puede leer? Yo leo el segundo. Dale.
Al despuntar el alba se divisaron con dificultad los contornos de una costa azotada por la tormenta, pero no se podía reconocer ninguna señal familiar. Tan lúgubre era la perspectiva que los marineros paganos, perdiendo su valentía, estaban por huir de la nave, y fingiendo hacer preparativos para largar las anclas de proa, habían ya bajado el bote salvavidas cuando Pablo, percibiendo su indigno propósito, dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros. Los soldados inmediatamente cortaron los cabos del esquife y dejáronlo perder en el mar. Excelente. Bueno, ¿qué les pasó a los marineros? ¿Qué podemos entender aquí? Al principio los marineros tienen un símbolo muy lindo. Salvan a la institución en el 29. Hay que lanzar las anclas. Pero en el 30 hay un cambio de carácter. ¿Cómo lo interpretarían? No sé, pero me llama mucho la atención lo de fingir, lo de que, sí, como que hacen una cosa, pero hacen lo contrario. Sí. Y te pregunto, ya que dijiste eso, ¿ellos están fingiendo hacer qué? ¿Qué es lo que fingen? Que en realidad hacen otra cosa. ¿Qué es lo que Están van a fingir? fingiendo que van a tirar anclas, pero en realidad están tratando de escaparse. ¿Y qué dijimos que es tirar anclas? Ya es un símbolo establecido, si hasta aquí estamos caminando, si estamos en terreno seguro, suponiendo que lo estamos en el 29, ya hemos dicho, bueno, lanzar anclas es esto, porque anclas ya sabemos qué significa. Aquí las lanzan, pero en el 35 fingen que las lanzan. ¿Qué es lanzar anclas? ¿Qué dijimos que es lanzar? Dijimos que era elegirlo a Biden. Entonces, vamos a ir parando por aquí. Hay una posibilidad, lo vamos a explorar mejor, capaz en otra oportunidad, qué puede estar pasando en el 30, porque al principio eligen a Biden, perdón, certifican a Biden. Es lo que pasó el 6 de enero. Todos los símbolos están ahí. La posibilidad de perder la democracia, que es la caída, el ataque al Capitolio, los marineros, que son la gente que controla el navío, decidiendo, no podemos chocar, hay que bajar las anclas significando Biden, esto significando un periodo que es el que hemos estado viviendo desde el 2021, donde no podemos chocar. No habrá ley dominicana en cuanto esté un presidente que por lo menos sea demócrata. Demócrata no del partido, demócrata de identidad, de valores. Pero el tema es que este presidente, esta ancla, no va a estar por mucho tiempo. Y no va a estar por mucho tiempo no por lo que muchos podrían pensar que es la edad de Biden. No va a estar por mucho tiempo porque este barco en algún momento tiene que sacar las anclas y tiene que ir a la isla. Y aparte de eso, en el 30, hay quien dice, bueno, vamos a lanzar las anclas. Pero en realidad no las quieren lanzar, ellos quieren hacer algo en contra del navío. Y bajan el bote salvavidas. Para poder saber qué es bajar el bote salvavidas, hay que estudiar qué es subir el bote salvavidas, que está en el versículo 16 y 17. Así que bueno, del 30 les dejo todo eso para pensar, para meditar, pero por lo menos rescatar que realmente hemos estado caminando en terreno profético predicho por una estructura y unos hitos colocados mucho tiempo antes de que se supieran estos eventos y estos detalles tan precisos. Y el hecho de que estemos sabiendo todo esto justo antes de un periodo tan convulsivo que va a ser ahora noviembre, las elecciones, el mundo y lo que puede significar la caída de la democracia en los Estados Unidos. Creo que ya me pasé de tiempo. Si no hay preguntas, o capaz no hay tiempo para preguntas, cerramos y oramos. Que me digan ahí. Si querés, cerrá y que las preguntas queden para después, así queda más ordenado. Bueno, vamos a orar entonces. Dios eterno, muchas gracias por la reunión, estar juntos, hablar, conversar, escucharnos, saber que cada uno de nosotros estamos pasando por diferentes etapas en nuestras vidas. Gracias por el momento de conexión. Y agradecemos también por todos los estudios que nos dejó Tess, por este mensaje que nos recuerda que
tienes interés en hacernos saber que nos guías, que nos cuidas, que sabes que va a ocurrir, que quieres que estemos lo mejor preparados posible, que sepamos que tenemos quien nos cuide en todo este proceso. Nos entregamos en tus manos en esta hora, agradecemos por todas las bendiciones y por la salud. En nombre de Jesús. Amén.